Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy nos adentraremos en un tema de suma importancia en el ámbito jurídico, la ética del abogado, que es un pilar fundamental en la práctica del derecho, ya que no solo establece las normas de conducta que deben de seguir los profesionales del derecho, sino que también garantiza la confianza del público en el sistema judicial. Para ilustrar este concepto analizaremos un caso hipotético que involucra a un ciudadano llamado Juan, quien se vio obligado a actuar en legítima defensa cuando un intruso irrumpió en su hogar. Juan, al sentirse amenazado, utilizó la fuerza para proteger a su familia. Este caso plantea preguntas difíciles sobre la ética en la abogacía, especialmente en relación con su abogado José, quien tiene la tarea de defenderlo en el tribunal. A lo largo de este podcast, quien les habla, Cristian Camilo Espinosa, argumentará a favor de la ética del abogado José, defendiendo su conducta y su compromiso con la justicia. Mis dos compañeras, Nubia Estela Villalba Beltrán y María Nubia Ayala González, presentarán argumentos que cuestionen su ética y la forma en que manejó el caso de Juan. Finalmente, mi compañera Jenny María López actuará como juez y tomará una decisión sobre cuál de las dos posturas tiene más fundamentos, respaldando su elección con argumentos claros. El propósito de esta discusión es profundizar en la complejidad de la ética de la práctica jurídica y resaltar la importancia de que los abogados actúen con integridad, tanto en la defensa de sus clientes como en el respeto a la verdad y a la justicia. Dada esta contextualización, voy a empezar. Es importante destacar el deber del abogado de defender los derechos de su cliente. El Código Deontológico del Abogado en Colombia establece en su artículo 11 que el abogado tiene la obligación de defender los derechos e intereses de su cliente, con lealtad y honestidad que le corresponden. El texto establece que el abogado tiene el deber de ejercer su actividad profesional con apego a la verdad, a la justicia y al derecho, respetando los derechos humanos y el ordenamiento jurídico, y actuando con integridad y actitud. José actuó con esta responsabilidad al defender a Juan. Su obligación era no solo proteger a su cliente, sino también hacer valer los principios básicos de justicia, que sustentan la legítima defensa. El abogado José cumplió su deber al presentar una defensa sólida y bien documentada, lo que permitió que el juez concluyera que su cliente actuó de manera justificada frente a una amenaza real. También quiero enfatizar con la responsabilidad en la defensa penal. El Código Deontológico del Abogado también menciona que el abogado debe ser un buscador de la verdad y presentar la defensa de su cliente dentro de los parámetros legales, sin manipular la evidencia o recurrir a estrategias desleales. Este principio se refuerza en el artículo 12 que establece que el abogado deberá respetar la verdad material del asunto, propendiendo por la búsqueda de la justicia. José demostró compromiso con la ética profesional al presentar pruebas que corroborara la versión de los hechos de su cliente y al llevar a cabo una investigación detallada para respaldar la legítima defensa. Finalmente, quiero mencionar que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha reiterado que la legítima defensa no solo justifica la acción en situaciones de peligro, sino que también establece la necesidad de que la defensa sea proporcional y razonable. La legítima defensa es una causa de justificación en la que la persona actúa para proteger sus derechos fundamentales y sin exceder los límites de la necesidad y la proporcionalidad. Este concepto fue aplicable al caso de Juan, ya que la reacción de este fue adecuada al contexto del peligro que enfrentaba. La Corte también ha señalado que en situaciones como la de Juan, donde hay una agresión ilegítima y una defensa proporcional, el acusado debe ser exonerado de responsabilidad penal. A continuación, mis dos compañeras, Nubia Estela Villalba y María Nubia Ayala, presentarán argumentos que cuestionan la conducta del abogado. Analizando este caso, el abogado José habría actuado mal, claramente dentro de un escenario que no cumpliera los requisitos para la legítima defensa, como lo indica el artículo 32 del Código Penal en su numeral 6, que dice: se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea legítima defensa privilegiada. Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que, usando maniobras o mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno. Esto quiere decir que el abogado José habría actuado mal
en caso de que en su defensa no hubiese aplicado el debido proceso. Si la agresión de su cliente no hubiese sido una agresión ilegítima, si la defensa no hubiese sido necesaria para proteger la propiedad y la integridad física, y si la defensa de su cliente no hubiese sido proporcional a la agresión. Asimismo, si la versión de los hechos no estuviera respaldada por las pruebas necesarias para argumentar el caso y si la víctima, es decir, su cliente, hubiese sido el que hubiera provocado al intruso y la fuerza aplicada hubiese sido excesiva e irracional. Muchas gracias. ¿Por qué la actuación del abogado José no fue ética? Aunque en apariencia fue efectiva para obtener un fallo favorable para Juan, presenta diversos elementos que resultan cuestionables desde la ética jurídica y los deberes profesionales establecidos en la normatividad colombiana. Es importante recordar que el rol del abogado no se limita a lograr la absolución de su cliente, sino que debe actuar bajo los principios de veracidad, lealtad procesal, buena fe, respeto por el debido proceso y colaboración con la justicia. Esto no es simplemente un ideal moral, sino una obligación jurídica consignada en la Ley 1123 del 2007, que regula el Código Disciplinario del Abogado. En primer lugar, según el artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado, el profesional del derecho debe actuar con veracidad y no puede ocultar, tergiversar o manipular pruebas o hechos relevantes dentro de un proceso. En el caso analizado, el abogado José centró su estrategia exclusivamente en demostrar que Juan actuó en legítima defensa, pero según el relato, no se evidencia un análisis completo, equilibrado y objetivo de todos los elementos materiales. Esta conducta puede interpretarse como una presentación selectiva de la información, lo que constituye una forma indirecta de manipulación narrativa que afecta la integridad del proceso judicial. En segundo lugar, la lealtad procesal, principio fundamental del derecho procesal colombiano y que está en el artículo 30 del mismo código, obliga al abogado a contribuir al esclarecimiento de la verdad y no a inducir al juez a un error. Cuando José presenta solo aquellos elementos que refuerzan la versión de su cliente, omitiendo valorar la proporcionalidad de la fuerza o las circunstancias exactas del enfrentamiento, se aleja totalmente de esta obligación. Actuar bajo una estrategia que enfatiza únicamente en lo favorable, sin permitir una discusión jurídica completa, supone una falta de ética que puede considerarse contraria al deber de la lealtad procesal. Además, el principio de buena fe procesal, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, exige que todos los intervenientes en el proceso, incluidos los abogados, actúen de manera honesta y transparente. Un abogado que se limita a construir una narrativa beneficiosa para su cliente sin considerar la verdad material termina vulnerando este principio. Aunque no se afirme que José mintió, el ocultamiento indirecto de elementos relevantes también constituye un actuar contrario a la buena fe procesal. Expuestas las dos posturas, finalmente mi compañera Jenny María López, quien actuará en calidad de juez, decidirá quién tiene la razón. Después de escuchar con atención los argumentos expuestos por ambas posturas durante el podcast, tanto los que defienden la conducta ética del abogado José como los que la cuestionan, considero que la posición más sólida, coherente y ajustada a los principios del ejercicio profesional del derecho es aquella que sostiene que la actuación del abogado fue ética. Mi decisión se fundamenta en varios elementos de análisis. 1. Cumplimiento estricto de los deberes profesionales. El abogado José actuó con diligencia, rigor técnico y responsabilidad en la construcción de defensa de Juan.
Le correspondía garantizar que los hechos se analizaran bajo el marco jurídico adecuado, especialmente en un caso de legítima defensa, donde se deben de demostrar 3 elementos esenciales: la agresión ilegítima, la necesidad de la defensa y la proporcionalidad del medio empleado. José aportó pruebas y testimonios que permitieron al juez esclarecer plenamente esos elementos, cumpliendo así con el deber de defensa técnica que le impone la ética profesional. 2. Respeto por la verdad procesal y ausencia de manipulación. Uno de los principales cuestionamientos éticos en la defensa penal surge cuando el abogado altera, oculta o transgiversa pruebas para favorecer a su cliente. En este caso, no existe evidencia de que José haya incurrido en prácticas desleales o contrarias a la buena fe procesal. Por el contrario, su argumentación se basó en pruebas recabadas por las autoridades y en testimonios verificables. Su trabajo no consistió en manipular la verdad, sino en garantizar que el juez comprendiera el contexto completo en que se desarrollaron los hechos. 3. Protección efectiva de los derechos fundamentales del representado. Desde una perspectiva ética, el abogado no solo responde ante la ley, sino ante su deber moral de salvaguardar los derechos fundamentales de su cliente. En este caso, Juan enfrentaba la posibilidad de ser injustamente responsabilizado penalmente por un acto que realizó para proteger su vida y la de su familia. José actuó en defensa no solo de Juan como persona, sino también de principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Su intervención permitió que el sistema judicial reconociera lo ocurrido como un acto justificado. 4. Equilibrio entre lealtad al cliente y respeto al sistema de justicia. Un buen abogado no solo defiende con celo los intereses de su cliente, sino que mantiene un compromiso con el funcionamiento íntegro del sistema judicial. Los argumentos presentados en contra sostienen que José pudo haber sido parcial o excesivamente persuasivo. Sin embargo, la persuasión razonada forma parte del ejercicio legítimo de la abogacía. Mientras no exista engaño, coacción o abuso, la capacidad argumentativa del abogado no es una falta ética, sino una virtud profesional. En este caso, las actuaciones de José se enmarcaron en un uso legítimo. De esta manera y con la decisión ya tomada por parte de la señora juez, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos.